para conversar con el doctor Carlos Brito, que forma parte del grupo de apoyo en algún momento de la campaña, antes de la segunda vuelta, a la campaña de Pedro Castillo, de manera que debe estar feliz ya con la proclamación del presidente Castillo como el presidente constitucional del país. Nos vamos hasta Italia. Carlos, bienvenido. Las primeras impresiones, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó oficialmente al presidente constitucional del Perú 2021-2026, al profesor rural Pedro Castillo Terones. Bienvenido. Buenas tardes desde Lima, buenas noches en Italia, en Roma. Carlos. Aló, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todos nuestros amables, no solo teleaudientes en el Perú, sino también en todo el mundo. Y bueno, no solamente contentos por este gran logro del país, y también hay que decir lo que es un gran logro, ojo, no hay que dejar de decir lo que también viene ya denominado y sotolineado, como se dice aquí en Europa, que también esta es una ventana muy importante para el continente latinoamericano. Es decir, es una nueva forma de esperanza y de despertar. Y claro, aquí también hay una llave de lectura. Hay que no solamente agradecer, sino reconocer, no solamente en el país, a todas las organizaciones, no solamente políticas, gremiales, profesionales, institucionales, incluso hasta personas que se han abocado, y que también esto ha sucedido exterior en muchos países, también aquí en Europa, en Italia, en Roma, en España, en París, en Alemania, en Suiza, etcétera, etcétera. Es decir, las partes donde nos encontramos en el exterior también hemos dado un grande aporte en hacer de conocimiento público las denuncias internacionales de cómo es que se llevaba a cabo esta segunda vuelta, y que ahora sí quedan, digamos, diversas tareas, diversos trabajos, donde se tiene que crear, construir una agenda común para el desarrollo del país, y donde el desarrollo del país también pasa por esos casi 200 conflictos sociales que se va a encontrar el actual gobierno de Pedro Castillo como ejecutivo. Y también esto tiene que ver directamente con el en que hay aproximadamente 200 casos, situaciones de conflictos sociales, y una de ellas somos nosotros los peruanos en el exterior. Es decir, eh, este cambio de gobierno también va a tener que implicar, hay seguramente un denominador muy común que va a tener que ponerse sobre la mesa y sobre la agenda, que significa diálogo. Diálogo con estos conflictos sociales, diálogo y apertura con todos esos sectores que han sido marginados, dar amplitud a lo que significa responsabilidades institucionales, incluyendo a estos sectores, y pasando también por lo que significa un proceso de repacificación del país para poder establecer vínculos nuevos, como nuevas formas de gobierno y de directa participación, en la cual el ciudadano de a pie no solamente tiene que ser invitado cada 5 años para sacar su DNI y hacer en este el uso de su derecho de sufragio, sino más bien que sea también el ciudadano
partícipe en este proyecto político para un desarrollo integral del país, y donde esto va a tener que pasar también porque tenemos que ponernos sobre la mesa todos juntos, estos actores políticos, sociales, incluyendo hasta los movimientos ecológicos que hay en el Perú, y también que hay estos colectivos también en el exterior, que queremos construir un nuevo país, en un nuevo bicentenario, es decir, que tomarnos un poco de la mano todos y hacer esas reflexiones que han pasado en estos 200 años. ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido los límites? ¿Cuáles han sido incluso hasta las derrotas que ha tenido nuestro país dentro de su historia? ¿Y cuáles son las tareas más urgentes de aquí para adelante? ¿Y cuáles sobre esos errores hacer los correctivos políticos necesarios para poder enrumbar? Es decir, aquí no nos debemos. Y esto no significa que empiecen a decir, como existía la campaña, que aquí viene el comunismo. No, no, señor. O sea, no. Uno, el comunismo en la historia de la humanidad no ha llegado ni llegará nunca por las ánforas. Así es que dejemos esto de lado. Aquí lo que se trata es cómo podemos converger todos los sectores sociales y actores políticos y en compañía, juntos con la sociedad, para poder nosotros determinar una nueva historia. Y esta nueva historia también va a tener que pasar necesariamente por una nueva constitución que sea la expresión de ese país que todos queremos, que todos anhelamos, y donde ahí se revisen incluso todos los contratos internacionales que han sido lesivos y que siguen generando daños, incluso hasta daños irreversibles en lo que significa la ecología y el medio ambiente en nuestro país, y que están determinando incluso deudas impagables desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista incluso en lo que significa la agricultura, porque está destruyendo en nuestra flora y en nuestra fauna. Entonces, ejemplos sobre esto nos dan muchos países más avanzados, evolucionados en democracia, como existen aquí en Europa, y que sobre esa base nosotros tenemos que realizar, incluyendo y yendo de la mano con aquello que también ya es parte y va a ser parte de este nuevo gobierno, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que justamente sirva para lanzar al país a una nueva forma de competitividad incluso internacional, y donde no solamente seamos, como se dice, los vendedores de piedra o los vendedores solamente de nuestros recursos naturales, sino más bien que esos recursos naturales sirvan para crear tecnología, para darle la industrialización, para crear una estructura industrial, y podamos nosotros como país no solamente ganar espacios internacionales en ese aspecto de la producción y la productividad, sino que también desde allí crear nuevos puestos de trabajo para generar sueldos dignos a nuestros hermanos peruanos. Y también esto implica otra cosa importante, que es la repacificación, un proceso de repacificación del país. Tenemos que volver a reencontrarnos definitivamente. No más odios, sí, no más violencia. Y esto hay mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer, hermano. Digamos, hay muchos retos. Y esto no se va a lograr en un pequeño, pero eso sí se puede dar. Y aquí va a jugar también un rol muy importante lo que van a ser las nuevas formas de hacer la Cancillería, las nuevas formas de hacer nuestras relaciones internacionales, y donde aquí va a ser clave en dar en una ocasión esta apertura, como decía hace un momento, a los llamados embajadores políticos pluripotenciarios, que serían los propios migrantes. Hay muchos migrantes, muchos peruanos, con una serie no solamente de títulos, sino de experiencia, y que podría ser, como se dice, una piedra angular para este desarrollo integral que tiene que ver con transferencia de tecnología, que tiene que ver con
cooperación nacional, que tiene que ver incluso hasta con proyectos de desarrollo para los jóvenes en el aspecto formativo, educativo, y de darles nuevas, Así es. como se dice, posibilidades, no solamente ellos, sino de crecimiento en lo que significa tecnología, la ciencia, para llevar desde aquí, desde afuera, la tecnología, que eso es lo que se necesita. Así Entonces, es. Hay aquí mucho va por nuestro... hacer. Hay mucho por hacer, Carlos, y el gran papel, luego de este análisis que has hecho amplio de nuestro país, detenernos en los retos, porque quien va a estar al frente de la presidencia de la República es un hijo del pueblo, que siente las necesidades del pueblo y que, por lo tanto, el apoyo que tiene que recibir en el caso de los peruanos en el exterior es sumamente importante, porque es una nueva puerta que no se ha visto en las anteriores gestiones, y nosotros que tenemos algunos años en los procesos electorales y en los presidentes que hemos tenido, ninguno ha tenido la visión. Quizás con Toledo hubo alguna intención de crear unas especies de secretarías de comercio y de turismo en las embajadas, pero que no dieron, no maduraron, no hubo la maduración del caso. Lo vamos a hablar en su momento, pero los tiempos de ahora es que hay que ver a la nueva ventana, a la nueva oportunidad que representan los peruanos en el exterior, no solamente por los dos representantes que están en el Congreso de la República, tiene que incrementarse eso, sino por las potencialidades, como bien dices. Porque la parte interna, el tema de los conflictos, que fue la primera parte del comentario tuyo, Carlos, es el sector electoral donde el fujimorismo ha tenido 0 votos y donde Pedro Castillo ha tenido la mayoría de los votos, de manera que va a haber un periodo a diciembre de expectativa de estos centros de conflicto potenciales a los que tiene que enfrentarse de manera integral a través de la presidencia del Consejo de Ministros y de su dirección respectiva, relacionada al tema de conflictos, para solucionarlos antes de fin de año. Hay retos, pero los retos de los peruanos en el exterior creo que están dados. ¿Y cuál es la opinión? ¿Cuál debe ser el papel de los consulados y de las embajadas en tiempos en la que se va a necesitar del aporte de todos los peruanos, en especial de los profesionales que están en el extranjero? Bien, es una pregunta no solamente muy importante, Néstor, sino que no quiero hacer retórica. Dicen de que la historia en la humanidad y la historia de los pueblos no se puede cancelar ni borrar con un borrador. Pero sí pienso y pensamos que es el momento de iniciar a escribirle, y justamente para eso hay un lápiz, y nosotros queremos que ese lápiz sea indeleble, es decir, que no se pueda borrar. Entonces es una tarea también nuestra de los peruanos en el exterior. Y en tu pregunta, muy importante, yo señalaría que, por ejemplo, hay varios colectivos, uno de ellos FOPEX, Fórum de los Peruanos Exterior, junto con Contrapollo y otras organizaciones que pertenecen a los peruanos en el exterior, que hemos trabajando por años y años y décadas, y tenemos ya planteamientos muy objetivos. Es decir, hay propuestas de gobierno, hay propuestas institucionales. Y es por eso cuando yo señalaba de que hay la necesidad de la apertura de un diálogo, de ponernos no solamente a dialogar, incluso de ponernos a disposición, y nosotros en exterior estamos a disposición para esto. Entonces hay como 5 elementos importantes. Uno de ellos es que hay la necesidad de
dar las responsabilidades de gobierno a los embajadores políticos plenipotenciarios, que son ellos los que van a asegurar tres cosas. La primera es, como se dice, relacionarse con el país en el cual se encuentran, que conocen quiénes son los gobiernos, su ejecutivo, su legislativo, incluyendo que conocemos a su empresariado y sus gremios sociales que nos van a apoyar, unos en la parte de la ciencia, de la tecnología, otros en la parte de hacer convenios bilaterales con nuestro país en el Perú, y el otro es también para dar esa parte que falta de integración en lo que viene llamado los derechos de los peruanos en el exterior. ¿Y esto para qué? Para ver en temas de educación, de formación, de reconocimiento de los títulos, de los brevetes, también para ver el tema relacionado a el sistema de previdencia social, en que quienes han trabajado años en el país y años en el país donde se encuentran, y que esa complementariedad de esos aportes que hemos hecho los peruanos, ya sea en el Perú o en el país donde nos encontremos, y que se sumen, por ejemplo, esto como alternativa, que incluso lo dice hasta la misma organización internacional, que los migrantes somos seres internacionales y por lo tanto alguien tiene, como se dice, que comprar esta bronca. Y eso no van a ser pues los clásicos que hemos tenido en todos estos años, en estos 30, 40 años de migración del Perú, como peruanos en el exterior, de los más de 6,5 millones, porque la historia allí nos da siempre una demostración y nos dice que estos embajadores, que estos consulados, pues han sido de espaldas a la problemática de los peruanos en el exterior e incluso de espaldas a los intereses del país. Entonces, en estos países donde se encuentran, donde hay un grande volumen poblacional, y te lo puedo decir sin ningún temor, y esto lo sabe porque le hemos llegado también a nuestro hermano Pedro Castillo. Tenemos en Sudamérica, para el encarte, los países en los cuales hay esta necesidad. Empezamos por Ecuador, empezamos por Bolivia, empezamos por Chile, empezamos por Brasil, empezamos por Argentina, los Estados Unidos, Canadá, y yendo a Europa está España, está Italia, está Alemania, está Reino Unido, Suiza, está Francia. Tenemos también en el continente asiático, tenemos a Japón, por señalarte simplemente estos países. Es allí donde se necesita, por ejemplo, los embajadores plenipotenciarios, que son los que van a asegurar justamente estas políticas gubernamentales de Pedro Castillo, para que vayan dentro de esos perfiles, dentro de esos canales, dentro de esas propuestas políticas que el Perú necesita, de lo que habíamos enunciado, hablado hace un momento. Entonces, por lo tanto, van a ser los puentes sociales de desarrollo. Estos van a ser los puentes sociales que van a unir a través de proyectos de desarrollo integral para el país y donde nos encontramos los peruanos en el exterior, al Perú. Un ejemplo concreto, ya te lo había dicho, tiempo sobre el tema de la agricultura, ¿no? Sobre los productos no tradicionales. Incluso, ¿por qué no? Hasta también en nuestra costa, por ejemplo, como aquí, por ejemplo, podemos llevar esa tecnología que existe aquí en Italia, donde hay en toda su ribera, digamos, de mar, hay muchas en las cuales vienen en gestión por el Estado a través de gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, donde se crean, se construyen esas grandes llamadas piscigranjas y donde allí se cultivan productos marítimos, no solamente peces, sino también moluscos y otros tipos, claro. Y que esto no hay la necesidad de ir a que nuestro pescador vaya a arriesgar sus vidas, sino que eso va a crear no solamente el producto, como se dice, natural, sino a esto también se le da agregado.
su agregado es en el proceso de la economía, en el proceso de la transformación, donde se hacen las conservas, etcétera. Y esto va a servir incluso para contribuir a derrotar lo que es la anemia, lo que son los procesos de desnutrición infantil en nuestro país, porque desde allí mismo ya el gobierno va a tener en la mano para realizar los desayunos escolares. Por ejemplo, claro. Se tiene que articular todo esto. Y hermano, esto no es que estamos inventando la pólvora, como se dice nosotros, ¿verdad? Esto. Muy bien, sí, bueno, acá en Pisco ya hay piscigranjas de mariscos que se están exportando. En Huacho también la universidad está trabajando, Carlos, sobre la anchoveta, la facultad respectiva, están vendiendo ya en etapa experimental la anchoveta sin la cabecita y sin la cola, ahumada, que es la anchoveta es un excelente alimento y la idea de la universidad es comercializarla a gran escala. Para ello tiene que crear una empresa que permita que los colegios de toda la zona de Huaura inicialmente se beneficien de esta oportunidad, que además es una oportunidad de fuente de trabajo. Excelente, Carlos, por esta oportunidad. Vamos a estar atentos para hacer un nuevo enlace cuando sepamos ya la composición del gabinete de Pedro Castillo y sobre todo en el mensaje presidencial, que creo que va a ser fundamental para los aportes que nos has manifestado con respecto al papel que deben cumplir los consulados, las embajadas y también los peruanos en el exterior, los peruanos sobre todo especializados en ciencia, tecnología y en desarrollo humano, finalmente en desarrollo humano, que tienen que dar su aporte para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para los peruanos de menores recursos. Muchas gracias, Carlos. Si hubiera algo más que agregar, estamos en coordinación. El abrazo. Sí, mira, desde Perú. Para terminar, en el tema de peruanos en el exterior, también tienen que entender finalmente la Cancillería que en todos estos años, con todo el respeto, o sea, yo no tengo tantos amigos embajadores, cónsules en varias partes del mundo, donde como yo siempre les he dicho que a ellos yo no culpo, es decir, si hacemos nosotros los peruanos en el exterior y quienes somos dirigentes sociales, porque eso somos, y luchadores sociales, hacemos de algunas actualizaciones sobre estas temáticas, hacemos porque con nuestra experiencia, con nuestros estudios, incluso dentro del proceso de la migración, y saber lo que hacen otros países y sus grandes logros, utilizando incluso este grande recurso importante que son los migrantes, entonces es que hay la necesidad también de hacer los cambios llamados las transformaciones dentro de lo que es la Cancillería, y donde la Cancillería también tiene que aperturarse, abrirse, y tenemos que empezar a condividir responsabilidades con nosotros. Eso implica en la Secretaría, por ejemplo, General de las Comunidades de los Peruanos en el Exterior, dirigida por los migrantes. Tenemos tantos migrantes profesionales capaces, e incluso también en el viceministerio que tiene que existir, es decir, en un viceministro que debe de ser por parte de los peruanos. También tiene que darse en lo que es el tema de un nuevo cambio, incluso hasta de esta llamada nueva Cancillería, que debe de tener, incluso hasta debe de cambiar su nombre, debe de ser de un ministerio de los peruanos, es decir, de los peruanos en el exterior, es decir, un ministerio de relaciones exteriores y peruanos en el mundo por la paz, por ejemplo, porque de eso se trata. Nosotros somos embajadores también, no solamente de lo que es la peruanidad o de lo que son embajadores de la llamada Perú y todo su potencial, sino que también nosotros somos embajadores que lo venimos haciendo desde hace años y hemos llevado el Perú por el mundo, la gastronomía, cultura, los productos no tradicionales, etcétera. Y todo esto tiene que ser no solamente utilizado, sino que todo esto es una gama muy importante y donde ya hemos dado, como tú lo señalabas hace días, cuando dices la responsabilidad de los peruanos en el exterior en este nuevo gobierno. Nosotros lo venimos haciendo desde hace años.
Y somos la primera región incluso que tenemos que tener también una región extraterritorial dirigida por los propios migrantes, porque nosotros aportamos al país más de 3.800 millones de dólares anuales. Eso es lo que... Y a través de los consulados y las embajadas, de los cobros que hacen por el utilizo de los servicios, que no son otra cosa más que rutinas administrativas, son más de 600 millones que también aportamos al país. Y ese es un gran aporte, y ese aporte también esto del viceministerio de los peruanos en el exterior. Estamos en pantalla, Carlos, con porque la suerte ha querido que unamos Italia con Huacho, porque tú, Carlos, has estudiado en la Universidad de Huacho. Y estamos con el doctor David Rojas Paico, constitucionalista, que es profesor de la universidad de la que tú has sido alumno, así que los dejo para que se saluden. Sí, entre David Rojas, un placer verte en directo, hermano. Saludos. Claro, sí, yo adoro Huacho para mí es, claro que sí, como un egresado de la Universidad Nacional José Ponce. Claro. Y esto es un honor. Claro, mi hermano Willy Brito, lamentablemente, falleció profesor desde los años 76. Decano de la Facultad de Sociología. Sí, hemos sido bien amigos. Claro que sí. Es un placer conocerlo. Gracias. A través de ella. Sabía de su persona. Muy bien. Gracias, David. El saludo de los guachanos. El ceviche de pejerrey, el ceviche de pejerrey y el ceviche de pato. No, allá es muy riquísimo y esa es una de las tradiciones que también se ha llevado por el mundo. Es decir, Huacho, por ejemplo, es sui generis en el Perú para comer el ceviche de pato, porque esa naranjita que se produce, esa naranjita agrodulce que se produce allí, no hay en otras partes del mundo, hermano. Y si las hay, pero no tienen ese sabor que tiene ahí en Huacho. ¿O me equivoco, David? Dime, hermano, ¿es así? Así es. Así es, sí, efectivamente. Además, la Facultad de Ingeniería Pesquera ha sido la pionera en Latinoamérica. Fue la creada como Facultad de Oceanografía en el año 68, en diciembre de 68, cuando se crea la facultad en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. O sea, es una de las facultades más antiguas de la universidad, ¿no? Y justo un papel muy importante, sobre todo en la época del boom pesquero, ¿no? Que la especialidad de ingeniería pesquera ha aportado mucho, en el caso de la Universidad de Huacho, a todo el Perú y quizás hasta el mundo. Por eso es que te tenemos por allá por Italia, pues, efectivamente, ¿no? Creo de que es importante, claro, es importante hacer, ya que habló de memoria, Carlos, es importante tener en cuenta cómo nace la Universidad de Huacho, en un contexto donde se había dado el golpe de Estado de Velasco Alvarado, y el entonces rector Felipe Ricci, pues acudió al despacho presidencial a felicitar a Velasco Alvarado por haber nacionalizado el petróleo de la International Petroleum Company. Y es en aras a esa actitud que Velasco Alvarado da el decreto ley 17458, que crea la primera universidad nacional en provincia, que es la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con 3 facultades: Facultad de Oceanografía, la Facultad de Educación y la Facultad de Economía. De ahí el resto es consecuencia de la historia, hasta la fecha. Claro. Y yo doy fe, Carlos y David, de el ceviche de pato en la campiña huachana, porque he trabajado en Huacho, la suerte, gracias claro, a Dios. Claro, en la época que estábamos de consultores en el gobierno regional en Lima, efectivamente. 2 años, casi 3 años maravillosos. Y me queda también el ceviche de pejerrey, que también es extraordinario. Gracias, Carlos. Claro. Un abrazo a la distancia. Bien. Por esta oportunidad. Claro hasta que sí. Italia.